A mí se me ha pedido hablar sobre comunicación, tecnologías, política, y he preparado un texto que va dividido en 4 partes. Uno es el resurgimiento de lo popular, justamente como una discusión directa contra la democracia representativa. 2, las tecnologías de la información y la ciudadanización de la política. 3, el ciberactivismo y las nuevas lógicas de participación política. Y 4, movilidad, conexión, coacción y posverdad. Cuando hablamos de analizar la comunicación digital en los procesos de repolitización, el título de la ponencia es La comunicación digital en los procesos de repolitización social. Cuando hablamos de analizar la comunicación digital en los procesos de repolitización social, vale la pena recordar una importante obra que fue pilar de la Escuela de Frankfurt, conocida como La dialéctica de la ilustración, escrita por Adorno y Horkheimer, en donde se puede apreciar cómo el desarrollo y los frutos de la ilustración o de la razón, en el más amplio sentido del pensamiento, no han podido liberar a los seres humanos del miedo ni de la escasez, que sabemos ahora artificial, ni del imperio de la calamidad, la violencia o la desigualdad. Todos los llamados avances tecnológicos, según nos relata esta obra, no han conocido límites en materia de sometimiento, esclavización de seres humanos, como en la explotación de la naturaleza. Si el conocer y el saber forman parte del poder, cabe decir que prácticamente todo el desarrollo tecnológico ha sido puesto a disposición de los sectores acomodados de una economía capitalista, tanto en las fábricas como en las plataformas de producción o en los campos de batalla. La técnica, como esencia de innovación y de conocimiento, más que liberarnos de los fardos de la injusticia y de la explotación, se ha destinado a reproducir la explotación del trabajo y de los seres humanos sin distinción de sus orígenes. Cuando hablamos ahora de la comunicación digital en los procesos de repolitización social, hacemos mención a las nuevas tecnologías móviles y a los portales digitales de la comunicación como instrumentos y herramientas capaces de alterar esa tendencia histórica que hace referencia a la dialéctica de la ilustración. Repolitizar la sociedad quiere decir entonces servirnos de los instrumentos de comunicación digital para dejar de ser entes pasivos y convertirnos en ciudadanos activos y comprometidos con el acontecer político de nuestro entorno. Contar con la posibilidad de recibir, de generar, de divulgar información por fuera de la tendencia del mainstream o del rating, crear nuevas tendencias, activar debates, así como la deliberación política o simplemente contar con la posibilidad de expresar nuestra opinión. Como decía bien Juan Pablo Pozo en la presentación anterior, la política en la esfera digital se ha convertido en un espacio de ataque, de denigración, de posverdad, de ficción, y ese es el rol de los comunicadores ahora. Lo que estábamos hablando, generar tendencias, activar debates, una nueva deliberación, ser más activos, generar una noticia en contraposición a la tendencia del mainstream o del rating. Utilizar las nuevas tecnologías para incrementar y potenciar la participación ciudadana. Puede contribuir a recolocar lo político como epicentro de las actividades sociales, al mismo tiempo que orienta a la política en su necesidad de adaptarse a esta realidad en constante metamorfosis y migrar al campo de las nuevas tecnologías de manera útil para las sociedades del siglo XXI. En las sociedades de la información y de la comunicación globalizada, los ciudadanos quieren participar, quieren relacionarse, quieren influir. Ya no se conforman con ser meros receptores pasivos, quieren ser copartícipes de su destino, lo cual presiona directamente a la restringida democracia representativa a incorporarlos como protagonistas de sus políticas. De igual forma, los partidos y movimientos políticos
tampoco pueden desvincularse de esta ola tecnológica, puesto que cada vez son más los ciudadanos que migran una parte importante de sus actividades cotidianas hacia el campo digital y de las redes sociales, al mismo tiempo que la política tradicional propia de la democracia representativa sigue encerrada en sus sedes de ladrillo, de cemento y piedra, alejada completamente de los ciudadanos. Si bien la ciencia y el desarrollo han permanecido atados a la evolución ciega de una economía capitalista, reproduciendo día a día las injusticias que pasan a ser normalizadas por un sistema político restringido y un sistema mediático que le es completamente funcional, la apuesta por la apropiación de estas nuevas tecnologías utilizadas para activar, movilizar y concientizar a la gente pueden contribuir a la transformación necesaria del mundo que nos rodea para alterar esa tendencia dramática de progreso como barbarie, también precisada por Adorno y Horkheimer. Pero ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de democracia representativa o de resurgimiento de lo popular? La democracia moderna tuvo como base o soporte de su funcionamiento a ciertos principios igualitarios, como son la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, la igualdad de espacios de participación, elementos indispensables para poder vivir en sociedad. Estos principios en nuestros días de globalización neoliberal han sido marginados, por no decir vaciados de sentido, en el proceso de configuración política propuesto por el sistema democrático representativo. Eso que conocemos como democracia representativa, nos dirá Rancière, se ha transformado en un modus operandi o en una forma de funcionamiento del Estado cuyo efecto perverso peculiar de relación política que existe entre los ciudadanos y los políticos, mantenida únicamente a través de elecciones cada 4 años y no a través de prácticas políticas incluyentes o participativas. Las elecciones en este sentido han servido sobre todo para garantizar la reproducción y consolidación de un modelo en el cual las soluciones planteadas por las élites económicas o políticas van a primar por sobre las necesidades reales de los ciudadanos. Esta dinámica democrática ha generado una cultura política que terminó por alejar a las multitudes de la preocupación de gobernar, desinteresándolas progresivamente del bien público. La democracia representativa de la modernidad capitalista pudo ocultar de esta manera el deseo fervoroso de las élites de poder gobernar sin pueblo, es decir, sin política, consolidando el afianzamiento de la desigualdad mediante el triunfo de una razón que más que democrática está supeditado a los intereses económicos funcionales al gran capital. Esto ha llevado a ciertos académicos como Íñigo Errejón a sostener que Occidente atraviesa una época de derrumbamiento del orden político tradicional, o lo que podríamos llamar también un momento de resurgimiento populista, ya que en ciertos países como Austria, Estados Unidos, España, Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra, han brotado nuevos movimientos o actores políticos por fuera del escenario político convencional, con un objetivo firme y renovado que tiene por objeto central activar y movilizar a la sociedad frente al sometimiento que padecen los partidos tradicionales de cara a los poderes oligárquicos y financieros. Estas fuerzas populares o patrióticas se expresan ya sea de manera reaccionaria o xenofóbica, como es el caso de Austria, Inglaterra u Holanda, o ya sea de manera democrática y progresista, como sucede en España y Grecia. Tanto para Chantal Mouffe como para Errejón, el populismo se explica a partir de una tensión permanente entre una minoría privilegiada, nociva para el bienestar general, y la promesa de reconciliación con la comunidad una vez que se recupere el poder político y se lo coloque al servicio de los intereses reales del país.
La crisis de la democracia representativa se expresa claramente también cuando vemos que las fuerzas políticas que dicen representar a los sectores de izquierda han dejado de confrontar con su adversario natural, como son los partidos de derecha y las fuerzas económicas que les son afines. Para estos autores, la democracia representativa perdió su representatividad cuando anuló o limitó la participación social en los procesos de construcción en las políticas públicas y cuando, siguiendo los preceptos de Fukuyama, el supuesto fin de la historia dio por sentada la posibilidad de un mundo capitalista sin adversarios, lo cual termina siendo en realidad una pretensión totalitaria y antidemocrática. De esta manera, la democracia representativa, fruto de ese consenso liberal, reflejó ser en realidad una alternativa antidemocrática, porque anuló la discusión, así como las diversas posibilidades de hacer las cosas, haciendo de las sociedades del consenso neoliberal un campo restringido que no da lugar ni espacio a ninguna forma de oposición o alternativa. De este modo, el llamado consenso liberal en torno a la democracia representativa sirvió para delimitar política e ideológicamente a todos estos sectores que terminaron siendo víctimas del neoliberalismo y de la ausencia de protección del Estado. Rancière señala claramente: mientras el acceso o disfrute de los derechos sea parcial o no exista para sectores amplios de la población, la democracia electoral será siempre precaria. En realidad, no es solo que las élites políticas o económicas no han implicado o sumado a los llamados sectores populares, nunca lo han hecho en realidad, sino que el neoliberalismo de menos Estado y más mercado prácticamente ha renunciado a integrarlos, ha renunciado a otorgarles un lugar siquiera como subordinados. Esta forma de elitización de la democracia representativa instaló entre la sociedad la idea de que un poder del pueblo para el pueblo es prácticamente una quimera, que las sociedades son en esencia no igualitarias, alejando a los gobiernos y a los partidos políticos de las necesidades reales de la sociedad, asociándose de esta forma a la democracia liberal representativa como desprovista de carácter de representación de la sociedad. Lo que se designa actualmente bajo el nombre de populismo, nos dice Rancière, es una actitud de rechazo frente a las prácticas de los gobiernos reinantes, a pesar de todas las críticas que el populismo recibe desde la corriente liberal, cuando ésta señala que es un estilo de interlocución que se dirige directamente al pueblo, al margen de sus representantes, que sus gobiernos y élites dirigentes se preocupan más de sus intereses personales que de la cosa pública, o que poseen una retórica que expresa el miedo y el maniqueísmo de unos buenos versus otros malos. El liberalismo de la democracia representativa olvidó que es el pueblo y nada más que el pueblo la fuente de poder de la democracia. Esto es lo que afirma toda constitución y no viene asociada a ninguna forma de sentimiento racista o xenófobo. Podemos decir, como nos recuerda Rejón, que el grado de rupturismo que se da por parte de una mayoría de la población tiene una relación directamente proporcional con el nivel de descomposición institucional. Siendo los sectores de poder quienes regularmente han roto los acuerdos y garantías de los pactos sociales, la sociedad se está organizando alrededor de estos nuevos proyectos populares o nacional populares, como hemos podido apreciar en Estados Unidos con Bernie Sanders, en Francia con Jean-Luc Mélenchon, en España con Podemos o en Grecia con Syriza, en donde se están levantando proyectos transversales que ofrecen amplios acuerdos que buscan recolocar las necesidades de las mayorías en el centro del debate y de las prioridades políticas. El contenido del radicalismo democrático posible y necesario en nuestro tiempo, como sostiene Rancière, no es el de romper los acuerdos sociales, sino por el contrario, el de refundarlos. No es aumentar la incertidumbre,
sino reducirla. No es rasgar el orden, sino restablecerlo en función de los sectores que realmente más lo necesitan. Estos son requisitos fundamentales a la hora de recuperar la confianza de todos estos sectores olvidados, ese famoso 99%, y para ello se requiere ampliar su radio de acción y participación en la política y profundizar los procesos de democratización, mejorando los dispositivos institucionales puestos al servicio de la sociedad. Y en medio de este escenario, ¿cómo aparecen estas tecnologías de la información o esta llamada ciudadanización de la política? Frente a este distanciamiento del pueblo y la sociedad, han surgido proyectos políticos populares o movimientos sociales que activan, procesan, canalizan una serie variada de descontentos a través de herramientas que hoy en día nos brindan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Cuando hablamos de la sociedad de la información o sociedades del conocimiento, hacemos referencia a un proceso de transformación sociotecnológico en el que las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de la información han sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada en el procesamiento de información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información. Estas tecnologías de la comunicación se desarrollan siempre en relación a un contexto social, institucional, económico o cultural. Lo distintivo en estos últimos años radica entonces en la transición que estas tecnologías han permitido hacia un nuevo paradigma, muy similar a lo ocurrido en su momento con el surgimiento y el desarrollo de la sociedad industrial. En nuestro caso, podemos decir que todos los procesos de la sociedad, de la política, de la guerra, de la economía, pasan hoy en día obligadamente por la capacidad de procesar y distribuir información de forma generalizada en todo el conjunto de las actividades humanas. La dimensión cultural, el sistema de valores, creencias, formas de constituir física y mentalmente una sociedad, está directamente relacionado con las nuevas formas de producción vinculadas a estas nuevas tecnologías. Desde esta perspectiva, Internet ya no opera solamente como una tecnología o herramienta, sino sobre todo como un campo que configura la cultura de otra manera. Internet ha revolucionado el sistema productivo y con ello a la sociedad de manera equivalente a lo que fue en su momento la imprenta, la máquina de vapor, el telégrafo y luego el motor eléctrico al interior del conjunto de la revolución industrial. Internet, al formar parte de una cultura en red, en libertad, ha contribuido con la activación de empresas y diferentes organizaciones, generando una mayor capacidad de innovación y de conexión, pero al mismo tiempo ha permitido una nueva manera de relacionarnos al interior del campo de la política. Aquí podemos recordar las últimas grandes manifestaciones, la Primavera Árabe 2010-2013, el We Are 99% de Wall Street 2011, el 15M de España 2011, entre otras tantas, en donde los movimientos sociales, de las manos de las nuevas tecnologías, organizaron una serie de actividades que han alterado los repertorios clásicos de movilización. Hoy en día, las redes de comunicación interactiva de base electrónica y transmisión digital han pasado prácticamente a ser las protagonistas centrales del conjunto de prácticas sociales en términos de interacción política. En este sentido, las tecnologías junto a las nuevas prácticas políticas deben pasar obligadamente por el campo de la comunicación. Como nos sugiere Castells, podemos decir que la principal forma de comunicación para cambiar o influenciar la mente de los ciudadanos son los llamados medios de comunicación de masas, que fundamentalmente funcionan a partir de la articulación entre prensa escrita, televisión y radio. Los mensajes políticos que configuran el sentido de la política, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, solo llegan a los ciudadanos
a través de los medios de comunicación. De esta manera, el lenguaje de la política tiene que adaptarse al lenguaje de los medios de comunicación. En este sentido, podemos decir que toda política es mediática. Desde esta perspectiva, la comunicación juega un rol preponderante en todo proceso de transformación política, porque es el campo que articula las relaciones de poder, ya sea para convencernos de que hay que actuar de un cierto modo, para emocionarnos o para convencernos de que no hay otra alternativa posible, es decir, para provocar resignación o fatalismo o una visión de que todo da igual o de que todos somos iguales. No obstante, junto a los medios tradicionales, tenemos el aparecimiento con cada vez más fuerza y protagonismo de lo que puede llamarse la comunicación militante ciudadana, que surge también para contrarrestar el sesgo que imponen muchas veces las grandes cadenas mediáticas o eso que en comunicación se denomina el gatekeeping, que determina qué es lo que se comunica y qué es lo que no se debe comunicar. Si pensamos en la importancia que debe tener la contrainformación como combate a la información hegemónica neoliberal, vemos que muchas veces lo más importante es justamente lo que estos emporios mediáticos dejan de mencionar o dejan de comunicar. Por ello, cabe tener presente a la hora de pensar en hacer política acorde con nuestros tiempos, que ya en julio de 2009, por primera vez el número de usuarios de los espacios sociales, de redes sociales como Facebook y otras, ha superado el número de poseedores de correo electrónico, haciendo de los espacios sociales la forma dominante en Internet. YouTube cuenta hoy con más de 300 millones de usuarios, espacio en que cada día se visualizan alrededor de 100 millones de videos. Twitter, por su parte, tiene 105 millones de usuarios, herramienta ágil para captar información sobre el acontecer y las tensiones políticas nacionales e internacionales, pero poco funcional para otros servicios relacionados con la cotidianidad de las relaciones sociales más lúdicas o recreativas. A partir de la utilización de estas herramientas, las noticias pueden ser confeccionadas en todo momento y en todo lugar, rompiendo con la dependencia de la comunicación convencional, puesto que cualquier persona puede ahora, a toda hora, subir y compartir un video. De esta manera, vivimos hoy en día en un periodo de extraordinarias posibilidades en materia de comunicación de masas interactivas y globalizadas. El surgimiento y posicionamiento de estas nuevas posibilidades comunicativas, nos dice Castells, ha generado al mismo tiempo una asociación creciente de los espacios sociales con los medios de comunicación de masas tradicionales. Los blogs, por ejemplo, se han convertido en formas de exposición de opinión y de información desde donde se amplifica una diversidad de información. En muchas ocasiones, los medios de comunicación tradicional se articulan a estas nuevas herramientas digitales para aprovechar esto que se denomina ahora como periodismo ciudadano, es decir, la participación y contribución de la gente que hace informes, noticias y que muchas veces respalda toda esta información con imágenes y fotos en video al segundo. ¿Cómo se traduce esta innovación en los campos sociales en red al interior del sistema político? Pues bien, los nuevos espacios digitales de información generan nuevas capacidades de intervención con relación a los medios de comunicación tradicionales. Abren la posibilidad de crear mensajes, de generar debates y espacios en medios de comunicación independientes, lo que significa una mayor autonomía para los generadores de información, sobre todo con relación a las líneas editoriales y políticas de las grandes corporaciones y de los gobiernos, permitiendo de esta manera al gran público y a los ciudadanos contar con una mayor diversidad de opciones y posiciones informativas y políticas. Hoy en día existen claramente dos grandes fenómenos: la formación de nuevos movimientos sociales y la formación de lo que podemos denominar una política insurgente que va de la mano del accionar de movimientos sociales que actúan para ampliar
los límites de la democracia representativa, que junto a estas nuevas acciones comunicativas buscan cambiar o disputar los valores de la sociedad y en muchos casos incluso tomar el poder. Así tenemos movimientos de mujeres, de ecologistas, de igualdad étnica o cultural, es decir, movimientos que reivindican una mayor atención hacia los bienes comunes y que luchan por cambiar la forma de relacionarnos en sociedad y con el mundo. De esta manera, el accionar político de los diferentes movimientos sociales de la mano de las tecnologías digitales son un nuevo esfuerzo por transformar no solo el sentido de la democracia con el fortalecimiento de la participación ciudadana en las prácticas políticas, sino también de recuperar el sentido republicano del Estado, ya que se abren nuevos espacios para que los ciudadanos puedan recuperar su capacidad de volver a ser tomados en cuenta como personas legales y portadoras de derecho o con derecho a tener derechos, contribuyendo de esta manera con el proceso de inserción ciudadana en los procesos compartidos de toma de decisiones. Si la democracia representativa se caracteriza por una configuración política restringida y de entes pasivos, con prácticamente nula participación, el movimiento digital de nuestro tiempo contribuye a la activación de sujetos comprometidos con la disputa por mejores espacios de vida en común. Si los ciudadanos son conscientes de su papel como constructores de una historia de vida en común y se responsabilizan por su destino, pueden evitar que los problemas comunes, ambientales, de seguridad, de redistribución, se escapen de sus manos. Ahí el valor de estos instrumentos tecnológicos en su capacidad de informar, concientizar y movilizar a los ciudadanos. Pero como aquí ya me indican que el tiempo apremia, no todo es color de rosa con el tema de las tecnologías. Me gustaría cerrar hablando de la conexión, coacción y posverdad. Para el filósofo Byung-Chul Cho, estamos en presencia hoy en día de un enjambre digital formados por individuos que en realidad no desarrollan ningún nosotros. Esto es todo lo contrario a lo que veníamos de señalar. Los modelos colectivos fundados en las nuevas tecnologías digitales son muy fugaces e inestables, como en los rebaños constituidos por los animales. Están caracterizados por la volatilidad. Para Byung-Chul Ha, la indignación digital no es capaz de acción ni de narración. Es más bien un estado afectivo que no desarrolla ninguna fuerza poderosa de acción. Este filósofo señala que el smartphone es un aparato digital que trabaja con un input-output pobre en complejidad, que termina atrofiando las formas de conducta que exigen una amplitud de análisis en el tiempo o una amplitud de mirada, puesto que fomenta una visión de corto plazo que ofusca a la larga la duración de procesos lentos como son las reflexiones dentro de la deliberación política. Para Byung-Chul Cho, los aparatos digitales traen una nueva forma de coacción o de neoesclavitud porque explota de manera más eficiente, ya que esta virtud de su movilidad ha transformado todo lugar en un puesto de trabajo en el que todo el tiempo se convierte en un tiempo de trabajo y de producción. La supuesta libertad de la movilidad se transformó en coerción fatal de tener que trabajar en todas partes y en todo momento, haciendo que la comunicación digital erosione fuertemente la llamada comunidad o el llamado nosotros al destruir el espacio público y agudizar el aislamiento de los seres humanos. De igual manera, estas tecnologías de la velocidad y conexión nos generan una falsa ilusión de libertad, puesto que ese sujeto neoliberal del rendimiento que se pretende libre es en realidad un esclavo. Para el sujeto neoliberal considerado empresario de sí mismo, el neoliberalismo terminó con la clase trabajadora sometida a la explotación ajena, porque hoy por hoy cada uno se convirtió en un trabajador que se explota a sí mismo como si fuera su propia empresa. La lucha de clases se transformó de esta manera en una lucha interna consigo mismo.
la supuesta libertad y la comunicación ilimitada, nos dice Byung-Chul Han, terminaron convirtiéndonos en aparatos de control y vigilancia, pasando de la sociedad de la vigilancia pasiva a la sociedad del control activo, en donde el Big Data, o ese llamado panóptico digital, se ha convertido en uno de los principales aliados del sistema digital imperante, ya que permite adquirir un conocimiento integral de la dinámica inherente a la sociedad de la comunicación digital, en donde el futuro se convierte en predecible y controlable. Para Humberto Eco, las tecnologías de la información pueden hacer de las personas inteligentes más inteligentes, pero que las personas de la más baja inteligencia se vuelvan menos inteligentes al verse incapacitados para allanar su camino en la salvaje selva del mundo del Big Data. Como sabemos, Internet coloca al alcance de cualquier persona innumerables datos e informaciones que hace que pensemos que somos más inteligentes de lo que en realidad somos, puesto que hay una clara diferencia entre el acceso a la información y el conocimiento necesario para procesarlo. Esto, nos dice Eco, sucede porque las llamadas redes sociales dan el derecho de hablar a legiones de, que ustedes ya han escuchado, pero que primero hablan solo en el bar, después al lado de un vaso de vino. Antes, todas estas personas eran silenciadas o acalladas rápidamente, pero ahora, gracias a las tecnologías de la comunicación, tienen el mismo derecho para hablar que un premio Nobel. Esto es lo que el escritor italiano denomina como la invasión de los necios, y que se conecta con lo que decía Juan Pablo anteriormente sobre el riesgo de la exacerbación, del ataque, de la violencia y de bajar los niveles de reflexión y de deliberación. El drama del Internet radica en que uno de los riesgos de la explosión de la tecnología de la información para Eco, entonces, es la sobreinformación o la desinformación, a la par también de la saturación y sobreestimulación, que suele producir un déficit de atención y una incapacidad de concentración y de conciencia reflexiva. El ciudadano, en el manejo y relación con las redes sociales y las plataformas digitales de información, nos debe alertar también sobre esa distancia que hay que tomar con respecto a las informaciones que pululan sin ningún control. Y en medio de esas informaciones tenemos lo que se conoce hoy como la posverdad. Se ha definido como un contexto cultural e histórico en el que la contrastación empírica, y ese es el deber de todos los comunicadores, contrastar, y la búsqueda de la objetividad, hoy en día pasan a ser menos relevantes que la creencia en sí misma, en las emociones que generan ahora las noticias y las corrientes de opinión pública. La posverdad se caracteriza por partir de la suposición de que la objetividad importa mucho menos que el modo en el que lo que se afirma encaja con el sistema de creencias que sentimos nuestros y que nos hace sentir bien. Supone un emborronamiento de la frontera entre verdad y mentira y crea una tercera categoría distinta a las dos anteriores. Una en el que el hecho ficticio o no es aceptado de antemano por el simple hecho de encajar con nuestros esquemas mentales. Es ahí donde se inserta la posverdad. A la popularización de posverdad se le ha unido el concepto de alternativa facts, que es en castellano hechos alternativos, en otras palabras, mentiras, pero con un matiz. Los hechos alternativos, a diferencia de las mentiras en general, tienen detrás un potente aparato mediático y propagandístico que los respalda y que hará todo lo posible por hacer que esas falsedades parezcan explicar una realidad, o al menos que no parezcan mentiras. Contra eso nos confrontamos también hoy en la comunicación. De igual forma, nuestra percepción de los hechos viene mediada a su vez por las emociones, puesto que existe una relación entre racionalidad y afectividad. Nuestra mirada sobre el mundo está teñida de afectos, es una cognición caliente, un razonamiento motivado que solo podemos enfriar mediante un costoso ejercicio de deliberación interior. Por lo general,
nuestro ego totalitario rechaza la información que desajusta su organización cognitiva y en muchos casos preferimos creer aquello que ya veníamos creyendo. Es ahí donde se concentra la orquestación de los medios mercantiles para configurar los mensajes y es ahí donde necesitamos contrarrestar estos mensajes con información certera, revisada, empírica. A más de eso, hay que sumar el llamado tribalismo moral que nos impele a buscar cobijo en el grupo propio y sus verdades, rechazando de plano las ofertas de sentido de los rivales. En este caso, nuestras creencias importarán menos que los sentimientos que experimentamos por el grupo. Cuando hablamos de posverdad, entonces, nos referimos sobre todo al proceso de búsqueda de la verdad en la esfera pública y a su impacto sobre las creencias privadas de los ciudadanos. Con la digitalización de la conversación pública, lo que suele suceder es que las redes terminan aislando a los individuos en microespacios en donde solo se comunican con quienes ya piensan como ellos, compartiendo noticias que ratifican sus creencias. Suelen ser comunidades digitales con las cuales nos sentimos empujados al acuerdo. De esta forma, las redes sociales operan como una máquina de polarización porque ayudan a configurar y amplificar los puntos de vista ya preexistentes. Es ahí, en esos intersticios, donde hay que penetrar con una contrainformación para romper esos círculos cerrados que nos habla Arias. Las fake news, las falsas noticias, los rumores, las teorías conspirativas son elementos utilizados hoy en día por los medios tradicionales, ya sea para amplificar un problema o para incurrir en un exceso de neutralidad. El resultado final, la libre circulación de lo que Harry Frankfurt llama el bullshit o las tonterías o la retórica persuasiva que se desentiende de la verdad. Así las cosas, la única solución es distinguir entre diferentes tipos de verdad, subrayando, como hace Hannah Arendt, el papel central de la verdad factual. Sin esta, el debate sobre las verdades morales carecería de anclaje. Por eso urge encontrar medios para proteger esa verdad. Por ejemplo, no podemos determinar cuánta desigualdad es socialmente aceptable sin tener en la mano los datos sobre la desigualdad. Los puros datos no nos darán una respuesta. Allí la necesaria conjugación con la debida interpretación, que es lo que demanda la participación y el compromiso de ustedes, que son los expertos en comunicación. Como ejemplos claros de la influencia de la cultura de la posverdad, podríamos mencionar, y con esto cierro, el hecho que se va a utilizar por primera vez el concepto de hechos alternativos en un contexto de política profesional. Kellyanne Conway, la mencionada jefa de campaña de Donald Trump, justificó las barreras interpuestas a los ciudadanos provenientes de países de tradición musulmana que quieren entrar a Estados Unidos, señalando que dos refugiados iraquíes estaban involucrados en la matanza de Bowling Green. Y cuando investigamos nos damos cuenta que esa matanza nunca existió. Bueno, con eso cierro. Muchas gracias por su atención.